Seguimos con El Jardín de tu Mente con la doctora Varinia Cabrera por Latinísima. Aquí hablamos todos. Estamos en Latinísima, aquí hablamos todos. Soy la doctora en psicología Varinia Cabrera en este espacio que hemos creado que se llama El Jardín de tu Mente. Nos puede escuchar por TuneIn y Euforia y también por Fire TV, Roku, Hugo TV, latinísima.net y aplicación. Apple TV y YouTube Live estaremos próximamente. Hoy les traigo este tema, cuando la vida nos cambia el plan. El arte de adaptarnos a las pérdidas. A veces pensamos que tenemos todo controlado y planificado y pasa algo que nos saca de nuestro plan y nuestra planificación. Hoy les quiero hablar de cuando pasa algo que nos mueve completamente. Por ejemplo, les quiero hablar de este poema que escribió John Milton sobre su ceguera. En 1652, uno de los más grandes poetas del mundo quedó ciego. Sin embargo, durante los siguientes años de su vida, John Milton compuso mentalmente y fue dictando poco a poco a sus hijas, amigos y asistentes su poema épico El Paraíso Perdido, quizás el poema más profundo jamás escrito en lengua inglesa. El soneto que aparece a continuación, una de las obras más populares de Milton, nos da una idea de la paciencia y la fe que transformaron años de sufrimiento en una época de extraordinaria creación. Este soneto está traducido al español, puede haber algo de pérdida del ritmo, ¿verdad? Se llama Cuando considero cómo se ha extinguido mi luz, antes de llegar a la mitad de mis días en este mundo oscuro y vasto, y que aquel talento que sería mortal ocultar permanece en mí inútil, aunque mi alma se incline aún más a servir con él a mi Creador y presentar mi cuenta verdadera, no sea que al regresar él me reprenda. ¿Exige Dios trabajo durante el día cuando se niega la luz? Pregunto neciamente. Pero la paciencia para impedir esa queja pronto responde. Dios no necesita ni el trabajo del hombre ni los dones que Él mismo le ha dado. Quienes mejor soportan su suave yugo son quienes mejor le sirven. Su reino es majestuoso. Miles se apresuran a cumplir sus órdenes y recorren sin descanso tierras y océanos. También sirven a aquellos que simplemente permanecen firmes y esperan. Esta es una parte de ese poema que escribió después que había perdido su visión. Y recuerden que estamos hablando del 1652, cuando tantas cosas no existían, ¿verdad? Y sin embargo él dictaba y sus amigos, sus hijos, su familia escribían esa obra maestra del Paraíso Perdido. La otra historia que les traigo es de Beethoven. Ludwig van Beethoven nació en el 1770 y murió en el 1827. Es uno de los compositores más queridos de todos los tiempos, no solo por la grandeza de su música, sino también por el valor que demostró tanto en su vida como en su arte. Desde niño, Beethoven podía tocar el piano mejor que la mayoría de los adultos. Dio su primer concierto público cuando tenía apenas 7 años. 7 años. A los 11 trabajaba como organista en la corte de la colonia y a los 12 publicó su primera composición importante, un genio de la música. 4 años después visitó Viena y tocó para el gran Mozart, quien después de escucharlo salió de la habitación diciendo: no pierdan de vista a ese muchacho, algún día hará que el mundo hable de él. Qué lindo Mozart. Mozart era un genio con un corazón amable. Hay veces que hay genialidades que se sienten, digamos, tan poderosos que no quieren que nadie les haga sombra. Piensan que otras personas le pueden hacer sombra, porque en realidad nadie te hace sombra. Cada cual tiene su propio talento y su propio espacio en este mundo, ¿verdad? Mozart era un hombre amable de corazón. Y cuando escuchó a Beethoven, de jovencito, miren lo que dijo: no pierdan de vista a ese muchacho. Algún día hará que el mundo hable de él. Y así fue. El padre de Beethoven, que era cantante de la corte, soñaba con ganar montones de oro cobrándole a las personas para escuchar a su niño prodigio.
Al parecer, pensaba más en el dinero y en la bebida que podía comprar con él que en la felicidad de Beethoven. Solía llegar tambaleándose a casa en las primeras horas de la mañana, después que había pasado toda una noche de fiesta tomando alcohol. Sacar al niño adormilado de la cama y llevarlo hasta el piano, obligándolo a tomar lecciones hasta el amanecer, sin ahorrarle golpes cuando el niño, agotado, se equivocaba en alguna nota. Es sorprendente que la dureza de su padre no hiciera que Beethoven llegara a odiar la música. Tal vez fue su bondadosa madre quien lo ayudó a conservar el valor durante aquellos tiempos difíciles, pero cuando Beethoven tenía 17 años su madre murió. Su padre vendió inmediatamente la ropa de ella para poder comprar más bebida. Beethoven sintió profundamente la pérdida de su madre. Ahora no había nadie que cuidara de sus dos hermanos menores. Tomando la situación en sus propias manos, pidió al príncipe que le entregara a él la mitad del salario de su padre para poder mantener a sus hermanos. Su petición fue concedida. La carrera de su padre en la corte llegó a su fin y Ludwig se convirtió en la cabeza de familia. Ludwig era el primer nombre de Beethoven. Durante el resto de su vida cuidó de sus hermanos, aunque estos con frecuencia se metían en problemas y le causaban más que suficientes angustias. En 1792, cuando aún no había cumplido los 22 años, Beethoven se trasladó a Viena para estudiar con Joseph Haydn, el compositor vivo más famoso de la época. Aquellos años en Viena estuvieron llenos de arduo trabajo. Aprendió a tocar muchos instrumentos, estudió trompa, viola, violín y clarinete para comprender mejor cómo escribir música para una orquesta. Trabajaba incansablemente en sus partituras. Escribía, corregía, revisaba, rechazaba lo que había hecho y comenzaba nuevamente. Poco a poco se difundió la noticia de su genialidad. Los habitantes de Viena eran grandes amantes de la música. Siempre que podían acudían en masa a escuchar tocar a Beethoven. En 1795 ofreció una serie de conciertos, uno de ellos en beneficio de la viuda y de los hijos de Mozart. A partir de entonces su éxito parecía asegurado. Durante los siguientes años escribió, viajó, actuó y se convirtió en un músico verdaderamente extraordinario. Entonces, algún tiempo antes de cumplir los 28 años, comenzó a notar un zumbido en sus oídos. Al principio trató de ignorarlo, pero fue empeorando cada vez más. Finalmente, aunque de mala gana, consultó a los médicos. Su diagnóstico fue peor que una sentencia de muerte para él. Se estaba quedando sordo. Imagínense, qué difícil. Durante mucho tiempo no pudo soportar la idea de contárselo a nadie. Evitaba toda compañía. Confieso que estoy viviendo una vida miserable, escribió un amigo. Durante 2 años he evitado casi todas las reuniones sociales porque me resulta imposible decirle a la gente soy sordo. Si tuviera otra profesión sería más fácil. Encontró refugio en el campo, donde podía dar largos paseos a solas por los bosques. La naturaleza siempre ayuda mucho. Mi sordera me atormenta, menos aquí que en cualquier otro lugar, escribió. Cada árbol parece hablarme de Dios. Convencido de que iba a morir, Beethoven confesó su vergüenza y desesperación en un testamento que pretendía dejar a sus hermanos. No podía obligarme a decirle a la gente, hablen más fuerte, griten porque soy sordo. Escribió, ¿cómo podría obligarme a admitir la debilidad de un sentido que debería ser más perfecto en mí que en los demás? Un sentido que una vez poseí en el más alto grado de perfección. Debo vivir como un exiliado. Si me aventuro a estar en compañía de otras personas, me invade un temor abrasador, el terrible riesgo de que mi condición sea descubierta. Qué humillación cuando alguien estaba a mi lado y escuchaba una flauta a lo lejos y yo no oía nada. O cuando alguien escuchaba cantar al pastor y nuevamente yo no oía nada. Tales experiencias me llevaron cerca de la desesperación. Un poco más y habría puesto fin a mi propia vida. Y sin embargo, Beethoven hizo algo mucho más valiente que rendirse. Se entregó por completo a su arte. Continuó escribiendo música, aunque aquello que componía se escuchaba cada vez más débil en sus propios oídos. A medida que perdía la audición, su música comenzó a adquirir un carácter muy diferente al de las elegantes composiciones escritas por los compositores anteriores. Muchas de las obras de Beethoven se volvieron tempestuosas, emotivas y apasionantes, muy parecida a su propia vida, valiente y turbulenta.
Por extraño y maravilloso que parezca, escribió gran parte de su mejor música. La música por la que hoy lo recordamos después de haber perdido la capacidad de oír. Finalmente, Beethoven quedó completamente sordo. Se sentía solo y con frecuencia era infeliz, pero aún así consiguió componer música inspiradora. Su última sinfonía, la novena sinfonía, concluye con la hermosa Oda a la Alegría. Cuando terminó la obra, Beethoven aceptó dirigir una orquesta y un coro durante un concierto de Viena. La sala estaba repleta. Beethoven ocupó su lugar en el centro de la orquesta, de espaldas al público, y a una señal suya comenzó la música. Los magníficos acordes cautivaron al público. Sin embargo, el propio Beethoven no escuchaba absolutamente nada. Dicen otras historias que él, para poder terminar de componer esta sinfonía, él le cortó las patas al piano para que el piano estuviera bien pegado al piso y estaba acostado, recostando su oído al piso con la vibración. Fue como pudo terminar eso. Él no escuchaba absolutamente nada. Seguía la partitura únicamente en su mente. Los músicos habían recibido instrucciones de observarlo, pero no de prestar ninguna atención al ritmo que él marcaba. Cuando todo terminó, el gran maestro bajó los brazos. Permaneció allí en medio del silencio, manipulando su partitura. Una de las cantantes tiró suavemente de su manga y le hizo una señal para que mirara. Beethoven se dio la vuelta. Vio a la gente de pie aplaudiendo, agitando sus sombreros y levantándolos sobre los brazos en el aire. El músico sordo hizo una reverencia y todos los ojos del público se llenaron de lágrimas. Y esta historia también me ha conmovido. Los últimos años de la vida de esta gran alma fueron tristes. Durante su última enfermedad encontró un gran consuelo leyendo música. Un amigo le envió algunas composiciones de Haydn y Beethoven pasó muchas horas agradables contemplando las notas. También encontró gran consuelo en las canciones de Schubert. Murió en el 1827 y se dice que entre sus últimas palabras estuvieron estas: en el cielo podré oír. Yo les pido que busque, aunque a usted no le guste la música clásica, busque Oda a la Alegría. Se han hecho muchas versiones y escúchela. Empiece por la Oda a la Alegría. Y recuerde que Beethoven estaba pasando por un momento terriblemente difícil en su vida. Lo que más amaba en su vida, lo que más lo sostenía, la música, él dejó de oírla porque perdió su capacidad de escuchar. Se volvió sordo. Cuando la vida cambia el plan. Hay momentos en la vida en los que uno siente que todo iba en una dirección y de repente ocurre algo que cambia el mapa. Puede ser una enfermedad, puede ser la muerte de alguien, puede ser una separación, una pérdida económica, una mudanza que no queríamos, el cierre de compañías que nos hace que perdamos nuestro trabajo, un hijo que toma un camino diferente al que imaginábamos, una capacidad física que disminuye, una condición política en el país con un gobernante que cambia las cosas, una etapa de la vida que termina, ¿verdad? Los hijos que se van de nuestra casa, una persona que ya no está, un sueño que ya no se cumple, una puerta que se cierra, la pérdida de una licencia laboral, un certificado que te permite trabajar. Y entonces aparece una de las preguntas más difíciles que podemos hacernos. ¿Qué hago con la vida que tengo cuando ya no puedo tener la vida que había imaginado? Ese es para mí el gran tema que une el poema de La ceguera de John Milton y la extraordinaria historia de Beethoven. Milton perdió la vista, Beethoven perdió la audición. Y podemos pensar, perder la vista puede ser peor que la audición. Para Beethoven no era así. Para Beethoven hubiera sido mucho mejor perder la vista que perder su capacidad de escuchar, ¿verdad? Y Milton escuchaba, pero perdió su vista. La historia no trata solamente de dos hombres que perdieron sentidos fundamentales para su trabajo. Trata de algo que nos puede ocurrir de una manera u otra a todos.
La vida nos obliga constantemente a despedirnos de versiones de nosotros mismos, de personas, de posibilidades y de futuros que creíamos seguros. Y entonces tenemos que decidir qué hacer con lo que queda, porque adaptarse no significa que no duela. Superarse no significa fingir que nada pasó. Y seguir adelante no significa olvidar. A veces seguir adelante significa aprender a caminar con una ausencia. Todos tenemos una idea de cómo debería ser nuestra vida. Y muchas veces yo he escuchado, ¿verdad?, a personas quejarse en terapia. Es que yo a esta edad ya yo debería tener una casa, allá yo debería tener mis hijos, ya yo debería tener una pareja estable. Y cuando pensamos así, realmente nos cuesta más trabajo adaptarnos a la situación en que estamos y poder ver lo que en inglés le llaman el silver lining, ¿verdad? Es como la otra parte, la parte bonita que tiene toda tormenta oscura. El silver lining es como esos hilos de luz que aparecen dentro de los nubarrones oscuros, ¿verdad? Entonces, en toda situación oscura hay hilos de luz que nos muestran que hay otra apertura, que hay otra manera de vivir, que hay otro camino. Mi salud ya no me permitirá hacer aquello o lo otro, ¿verdad? Mi matrimonio será de esta manera, mi cuerpo seguirá respondiendo. eh, Tenemos todas esas ideas, ¿verdad? Las expectativas son buenas, tener expectativas, pero a veces esas expectativas van en contra de la realidad y las condiciones que tenemos. Y en ese sentido es donde entonces tenemos que examinar qué expectativas tenemos y cómo podemos adaptarnos a nuestra vida. Y no significa que no nos va a doler, y no significa que quizás nos es difícil, y no significa que quizás es extremadamente doloroso. No significa eso. Significa que después de todo ese extremo dolor, esa extrema dificultad, hay un hilo de luz que nos va a guiar al otro lado. Miren lo que dice en el poema Milton: cuando considero cómo se ha extinguido mi luz, ¿verdad? Es un duelo, le dolió profundamente. Entonces es importante poder decir, esto pasó y me duele tremendamente, me cambió, pero ahora quiero descubrir cómo vivir desde aquí. A veces no podemos llegar a esa parte hasta un proceso de dolor, eso está bien. Yo lo que quiero es que si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, donde hay un cambio que no esperabas, que respires y sigas respirando. Porque ahora no lo puedes ver. Quizás todavía no se ve ese hilo de luz, pero lo vas a poder ver en algún momento. Mañana o pasado o la semana que viene o el mes que viene o el año que viene, pero va a venir. Yo lo que quiero es que sigas respirando. Haz lo que puedas, como puedas ahora mismo. En un momento determinado, una mañana, te vas a levantar diferente. Mientras tanto, mira si puedes practicar la gratitud. Practica un momento de gratitud de algo bueno que haya pasado en tu día. Algo aunque sea pequeño. Viste una mariposa, viste un pajarito, pudiste levantarte y no tenías dolor, o pudiste levantarte y pudiste tomarte un café sabroso. Vino alguien a visitarte y te alegró. Viste algo hermoso, escuchaste una música hermosa. Da gracias por esos momentos y sigue respirando. Aprendamos a integrar, ¿verdad?, todo lo que nos pasa. La pérdida es parte de nuestra historia. Al principio la pérdida ocupa prácticamente todo el paisaje. Es como si entráramos al jardín de nuestra mente y solo pudiéramos ver oscuridad y no podemos ver ni siquiera las flores que están ahí o las plantas que están ahí, pero está ahí. Podemos pensar, mi jardín está destruido, pero todavía hay árboles, todavía hay tierra, todavía podemos plantar, ¿verdad?, cosas. Miren lo que pasó con este señor que se quedó ciego. El miedo de haber perdido su utilidad con aquel don que él tenía de palabras, de escribir poesías maravillosas.
¿verdad? Pero ya no podía escribirlas porque estaba ciego, porque en aquel momento, ahora, déjenme decirle que ahora hay tantas opciones para alguien. Tú tienes tablets que te lo escriben, que te lo dictan, que tantas diferentes maneras. Está el braille, ¿verdad? Que es un sistema donde puedes leer y hasta hay cosas que te van reconociendo y te van guiando por dónde vas. Hay muchas opciones ahora, pero en aquella época no había nada. Sin embargo, él, después de cierto duelo, reconoció que tenía su talento y su talento todavía estaba ahí. Empezó a dictar ese talento. Usó sus amigos, sus familiares, todo aquel que quería venir, pues vino y él le dictó y siguió usando y escribió su obra más maravillosa en esa época. A veces adaptarse significa preguntar, no significa preguntar por qué, sino significa preguntar ¿ahora qué? Ni siquiera para qué, sino ¿ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Esa es la pregunta que podemos, ¿verdad? Porque el ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta persona? No se sienta mal si usted se pregunta eso. Todos nos lo preguntamos en un momento de pérdida, ¿verdad? No se sienta mal. Pero en algún momento muévase de por qué a ahora qué. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué puedo hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con lo que me ha pasado? ¿Verdad? No significa que la pregunta por qué deje de importar. Significa que no podemos construir nuestra vida alrededor de esta pregunta del por qué. Porque el por qué mira hacia atrás. El ahora qué mira hacia el futuro. Y necesitamos mirar hacia el futuro. Miren que nuestro cuerpo, en el diseño maravilloso de nuestro cuerpo, tenemos dos ojos por delante. No los tenemos detrás, te los tenemos hacia aquí, el frente de la cara, para mirar hacia adelante, ¿verdad? Igual que tenemos dos oídos y una sola boca para escuchar más de lo que hablamos, nuestros ojos están aquí para mirar hacia adelante. Todavía puedo tomar decisiones, ¿verdad? Yo no elegí la pérdida, pero puedo elegir aceptar ayuda o pedir ayuda. No elegí la enfermedad, pero puedo decidir cómo organizar mi vida alrededor de ella, ¿verdad? No elegí que una persona se fuera, pero puedo decidir qué hacer con el amor que me quedó dentro de mí. No elegí envejecer, pero puedo decidir qué clase de persona quiero ser mientras envejezco. No elegí la puerta que se cerró, pero quizás todavía puedo mirar que hay otras puertas que existen. Eso es recuperar nuestra capacidad de acción. Miren qué bonito lo de Beethoven, que la reflexión de Beethoven nos lleva todavía más lejos, ¿verdad? Su carrera estaba creciendo, estaba joven, ¿verdad? Si tuviera otra profesión sería más fácil, pensó eso. La vida que él imaginaba ya no existía. Y aquí aparece uno de los procesos más difíciles de la adaptación. En algún momento necesitamos despedirnos de la vida que ya no puede ser. No porque no la querramos, sino porque ya no puede ser. Precisamente porque la queríamos mucho, ¿verdad? Hay sueños que tenemos que llorarlos, hay futuros que tenemos que enterrar, hay versiones de nosotros mismos a las que debemos decirle adiós. Y eso duele. Llórelo, escríbalo, despídase de eso. Pero mientras sigamos intentando vivir exactamente la vida que ya no existe, mientras querramos tener aquello que ya no está, que ya no podemos tener, no podremos empezar a construir la vida que todavía es posible. Adaptarse no es volver a ser quienes éramos. Recordemos eso. No todo lo que perdemos tiene que ser reemplazado también. A veces hay pérdidas que no podemos reemplazar, ¿ok? Aceptar ayuda es una forma de fortaleza muy importante, ¿verdad? La paciencia no es pasividad. A veces hay que tener paciencia y seguir respirando un día tras otro, ¿ok? Alguien tuvo que a veces ayudarlo. Por eso es importante tener ayuda y recibirlo. Yo quiero que usted recuerde que hay vida después de esta pérdida, que siempre hay un silver lining, siempre hay una luz, ¿verdad? Algo que nos va a ayudar y a guiar a seguir y continuar. Siga respirando, no se detenga, ¿ok? Siga respirando. Cuando la tormenta esté en su jardín, recuerde
que hay otros momentos y dentro de esa tormenta hay cosas que usted va a poder reconstruir y hay otras cosas que no, que vamos a tener que dejar ir y enterrar. Pero hay otra vida y hay otras maneras de reconstruir. Dios les bendiga, Dios les guarde.